Perfecto. Entonces, repito para que quede en la grabación, esta primera clase, la primera de 5 clases, es una clase de introducción a los libros para niños y niñas, su historia y especialmente las ideas de infancia. ¿Sí? Voy a empezar por compartir una presentación. Voy a estar medio... A ver, espérenme, porque además tengo que abrirme mi guión. Espérenme 2 segundos. Mientras voy abriendo mi guión, aprovecho de saludar a Debbie. Estoy viendo acá que me están... ¡Sofi! ¿Pudiste? Hola Carola, sí, muchas gracias. Aquí estoy. Por favor. Ahora te mando el... Hay compañeras desde Chile, desde Argentina. Debbie, ¿vos estás en Jujuy? ¿Sí? Yo si Las querés cuento ganas. como de Bolivia. Claro, casi ahí en el borde. Y la tenemos a Leti, que es casi Paraguay. Así que estamos. Bueno, entonces, para comenzar esta clase, vamos a hablar de la historia. Y para comenzar a hablar de la historia, tenemos que hablar de en qué momento comienza a escribirse para un lector considerado niño o niña. Esto es absolutamente arbitrario porque hola Bianca, hola Gabriela, porque una de las cuestiones que ocurre con los libros para niños y niñas es que los libros para niños y niñas empiezan a producirse en el momento en que empieza a pensarse un sujeto como un niño o una niña. ¿Sí? Hasta ese momento no había especialmente material preparado para los niños y las niñas. Pero voy a empezar por este lugar anterior, que es en 1812, aparece, que me voy a pasar siguiente, perdón, estoy con dos cosas a la vez, no soy muy ducha acá. Salió la primera edición de los cuentos de los niños y el hogar, una recopilación, las que ya han venido varias veces, me van a escuchar decir esto 50 veces, pero está muy bien que lo repitamos. Una recopilación que realizan los hermanos Grimm de cuentos que las mujeres les van a contar a su oficina. ¿Sí? No veo quién tiene el micrófono prendido para ayudar a apagar. Pero bueno, sí. Entonces, estos cuentos se los van a contar las mujeres a Jacob y a Wilhelm Grimm, y son cuentos que se relatan oralmente en las familias y que no tienen especialmente un destinatario infantil. Pero ¿qué ocurre? Paralelo a esta recopilación que están haciendo los hermanos Grimm y estos cuentos folclóricos que ellos empiezan a recopilar, por ejemplo, Hansel y Gretel, la Rumpelstiltskin, la Bella Durmiente, Blancanieves, la Caperucita Roja. Estas recopilaciones son, créanme que voy admitiendo, fueron versionando relatos, traduciéndolos de alguna manera a un lenguaje infantil, especialmente esos pasajes más adultos. De hecho, de Caperucita Roja está la versión de Perrault, que es una versión directamente para adultos, ¿sí? Una versión donde, en primer lugar, a Caperucita se lo come entera y además ella se va desvistiendo. Y en esta versión de los hermanos Grimm hay la aparición de... Espérenme que vamos, denme un segundo que voy a...
¿Está? Esta es la de Perrault. Y en la versión de los hermanos Grimm aparece, por ejemplo, un cazador o un leñador, de acuerdo a la versión, que salva a la niña. De esta forma, Caperucita pasa de ser comida de un bocado por el lobo a ser salvada por un sujeto que se interpone en su destino. Con esta modificación que puede parecer muy inocua, el cuento pasa de ser un cuento relatado en las cortes para adultos a un cuento para niños y niñas con final feliz y apropiado para los chicos y niñas, ¿sí? Esta publicación tuvo un éxito inmediato. Y los hermanos Grimm pasan a la historia. Han sido traducidos a más de 100 idiomas, en todos los formatos conocidos. Sus cuentos están versionados y reversionados hasta el hartazgo. Pero, para que esto ocurra, yo tengo que hacer un desvío que es fundamental. Y el desvío fundamental es que siempre que nosotros miramos una obra o hablamos de la historia, tenemos que pensar el contexto de producción, ¿sí? Y al hablar de esto que les estaba diciendo, esta aparición de los niños y las niñas como un sujeto, tiene que ver fundamentalmente con la irrupción en la historia de lo que conocemos como la revolución industrial, ¿sí? La revolución industrial crea el sujeto de la infancia y un montón de necesidades que van apareciendo con eso. Esta época es particularmente convulsa para quienes no... Perdón, para quienes nos interesa la política, es el momento en donde empiezan a aparecer la idea de las clases, ¿sí? En donde empieza a aparecer una clase social nueva, la pequeña burguesía y la gran burguesía. Y estas dos clases empiezan a disputarse el poder social. O sea, no es solo la realeza, ¿sí? Los grandes latifundistas, sino también pequeños burgueses que empiezan a necesitar cuestiones, el capitalismo muy inteligente empieza a producir. Entonces la infancia es descubierta en esta época, ¿sí? Por supuesto, esto no quiere decir que los niños y las niñas no existían antes. Lo ocurría antes, los niños y las niñas eran seres petizos que podían, a partir de determinada edad, cumplir con todas las actividades que un adulto, ¿sí? Las mismas actividades. De hecho, hay un libro muy lindo, más o menos aburrido, pero es muy lindo, que se llama Hammett, que es un libro de, ahora no me voy a acordar quién es la autora, Leti, ¿cómo se llama la autora? Bueno, la autora de Hammett, en la que cuenta la historia del hijo de Shakespeare, ¿sí? Y una de las cosas que interrumpe todo el tiempo el relato es ver cómo en esa época, Maggie O'Farrell, gracias, como en esa época eran tratados los niños y las niñas y vistos casi como invisibles, ¿sí? Yo no voy a poder pasar títulos ni absolutamente nada porque tengo el pequeño problema que estoy sola pasando el PPT y el todo. Así que les pido que pongan atención y que si no algún compañero o compañera les pase los títulos por ahí, ¿sí? Entonces, no es que los niños no existieran antes, sino que son comenzados a ver, ¿sí? Hay un investigador que se llama Philippe Ariès, que con el tiempo ha sido muy combatido, que dice que sostiene que durante la Revolución Industrial la instauración... Espérenme un segundo que hay un segundito. Hay un micrófono abierto. Ahora sí. Entonces, Philippe Ariès sostiene que es con la revolución industrial y la integración de la escuela, ¿sí? Como el lugar natural en el que deben estar los niños y las niñas, que la infancia irrumpe en la vida social.
Por supuesto, decir que se descubre es exagerado, pero bueno, quería que ustedes como se den cuenta esta aparición en la vida social de los niños y las niñas como un sujeto de derecho. ¿Sí? Vamos a pasar de slide. Voy a hacer hincapié en esta imagen. ¿Sí? Esta es mi libro preferido, ahí lo tiene también Marjorie. Es la versión de la Caperucita Roja de Feuerbach. Miren qué interesante cómo se piensa. Estos libros están hechos en los años 70. El cazador está tomando cerveza. En este momento a nadie se le ocurriría poner a un adulto tomando cerveza en un libro para niños. Y es muy interesante eso también mirar. Pero bueno, espérenme un segundo que vamos acá. Vamos acá. Entonces, junto con esta irrupción de la infancia, también irrumpe otro concepto que es también muy interesante, que es la idea de la familia. ¿Sí? Aparece la idea de familia. La familia con un papá, con una mamá, con un hijo, con una hija, y que cada uno de ellos cumple determinado rol en la sociedad. ¿Sí? La conformación entonces de la familia burguesa que conocemos hasta hoy. La revolución industrial, y aquí me entra el marxista, y el capitalismo necesita de un tipo de organización familiar que permita que funcionen las fábricas y las empresas. Necesita de un padre proveedor que salga a trabajar, de una madre cuidadora que se quede en la casa, y de niños y niñas con poca responsabilidad que puedan ocupar su tiempo en la educación. ¿Sí? Que se comprende desde ese momento en adelante como una forma de inversión, ¿sí? Y de ascenso social. Junto con esto y con esta idea de infancia también empiezan a crecer o empiezan a gestionarse es una palabra horrenda, empiezan a transmitirse normas que los niños y las niñas tienen que llevar adelante, ¿sí? Normas que tienen que ver con el decoro, con la religión, con la obediencia absoluta a los adultos, por supuesto, con esta idea de que tienen que ser buenos niños en las escuelas. Y todas estas normas hacen, por supuesto, que las tasas de alfabetización suban exponencialmente, pero que también una cosa más que ocurre es que empieza a tenerse una idea de cómo debe ser un niño o una niña. Y es una de las primeras veces en que empezamos a tener como sociedad la idea de cómo debe transmitirse una infancia. Por supuesto, la idea de infancia de la revolución industrial no es la misma que ahora, pero en un punto son bastante parecidas. ¿Sí? Entonces, vamos a la siguiente. Bueno, me pasé. Voy a ponerles esta antes que esa. Perdón. Vamos de vuelta. Vamos a ver. Esto, por supuesto, tiene que ver también con un tipo de familia, ¿sí? Con las familias pequeño burguesas, familias burguesas. Familias de la clase las familias obreras, las familias de la clase trabajadora, y hay un montón de libros que hablan sobre eso. Hay un libro irlandés hermoso, que ahora no me voy a acordar cómo se llama, pero lo tengo por acá, que es sobre la revolución de las papas, que habla sobre cómo vivían las familias obreras en este momento. ¿Sí? La clase trabajadora tiene otra idea de familia, otra idea de infancia. Los niños y las niñas, los hombres y las mujeres son fuerza de trabajo en las fábricas desde el momento que pueden sostener una herramienta. ¿Sí? Los niños y las niñas de las clases pobres viven en la más completa desprotección. Muchos de ellos viven en la calle, mendigan o trabajan hasta el agotamiento. ¿Sí? Hay una ilustradora hermosa que se llama Edith Formilo,
si la buscan en Google, la van a encontrar todo este libro, en que ella se dedica a ilustrar los niños y las niñas de las clases más pobres. Búsquenlo, por favor, porque es hermosísimo el laburo que ella hace. Y observen un poco la ilustración, observen cómo los niños y las niñas no están haciendo cosas típicas de la infancia, de una nena muy pequeñita cuidando a su hermano, ¿sí? Hay niños y niñas jugando en la calle, nada, es como crecen los chicos y las chicas, los niños y las niñas de las clases más pobres. En este contexto es que Charles Dickens escribe Oliver Twist, ¿sí? Oliver Twist es una obra escrita por Dickens como una forma de manifestarse en contra del trabajo de los niños y las niñas. Oliver Twist era un activista muy politizado de su época. Dickens hace un montón de libros donde está respondiendo a estas cuestiones que tienen que ver con la infancia. Y este libro, cuando uno además lo relee a la luz de esta información, se vuelve todavía más interesante. Yo los invito a que vuelvan a leer Oliver Twist como una obra en donde él está haciendo un manifiesto en contra del trabajo de los niños y las niñas. Pasamos a la segunda mitad del siglo XIX, en lo que podríamos llamar la Edad de Oro. Estamos la idea de infancia se va volviendo más nítida. La cantidad de niños y niñas en la escuela se duplica. Si ustedes buscan imágenes de niños y niñas en la escuela alrededor de 1800 van a encontrar unas fotos increíbles. En Google hay muchas fotos también en un sitio chileno hermoso que se llama Memoria Chilena. Entonces la cantidad de niños y niñas se duplican hacia 1860. Y en la medida que se duplican los niños y las niñas en la escuela, aumenta la cantidad de libros que hay a disposición. Y el mercado empieza a responder con libros de texto y libros de literatura a esta cantidad de niños que están alfabetizados. Me causa mucha gracia porque estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, año 2023, seguimos haciendo libros de texto y libros para niños y niñas. ¿Sí? No ha pasado nada nuevo. Como resultado de estos dos factores, de esta idea de infancia más asentada y de la escuela también, esperen un segundo, mucho más firme. Lore, si estás por ahí, ¿puedes hacer vos el ingreso? Bueno, como resultado de los dos factores, la segunda mitad es un faro de escritoras y escritores y de obras de literatura infantil. Y estamos todavía en esta tensión entre niños y niñas que están en la fábrica como fuerza de trabajo y niños y niñas que están buscando ser alguien, ¿sí? A través del estudio. La creciente industria editorial descubre estos libros educativos, religiosos, que pueden ser un gran negocio. Aparecen las primeras texteras en Inglaterra, las primeras, ¿cómo se llama esto? Editoriales de libros de texto, empieza a desarrollarse una manera, de consumir literatura, una manera de ver la escuela, ¿sí? Esa manera de ver la escuela es un poco más bruta que la que tenemos ahora. Hay golpes, hay mucho orden, hay niños y niñas muy silenciosos. Pero básicamente es más o menos la misma idea.
Pero también empieza a ocurrir que la burguesía y la pequeña burguesía empiezan a construir una forma de consumir literatura y de consumir un objeto libre. Entonces empiezan a editarse libros que son el contraste de estos libros artesanales que hubo siempre, que son carísimos, con ediciones de lujo y oro por los costados, ¿sí? Estos libros que estaban cubiertos de oro en todas las páginas, y empiezan a hacerse folletines muy baratos para las clases populares y el libro tal como lo conocemos hasta. De esta manera empiezan a florecer y empiezan a crearse las primeras librerías. Esta es una de las primeras librerías en Inglaterra que venden obras bien encuadernadas, de la longitud de una novela, fuertemente ilustrada por maestros que son artistas, que rápidamente se transforman en éxito y que son épocas de grandes autores y autores. Por ejemplo, empieza a, se edita, se publica Peter Pan y Wendy, Alicia en el País, Peter Pan y Wendy, Peter Pan de los Jardines de Kensington, que es mi favorita, lo publican en 1904. Alicia en el País de las Maravillas, 1865. El libro de la selva de Ralph Kipling en 1894. El viento en los sauces de Kenneth Graham de 1908. Esto en Estados Unidos, los anteriores estaban publicados en Inglaterra. Mujercitas también en Estados Unidos. Alcott lo publica en 1868, Tom Sawyer, Mark Twain en 1876, por lo tanto la gente que critica a Tom Sawyer por ser un libro racista, amigo, está publicado en 1876 y es obvio que es racista, ¿sí? El Mago de Oz, de Frank Baum en 1900, en Italia, está editándose Corazón del Mundo de Amicis en 1878, en Suiza, Heidi de Joan Spiri en 1880, y en Canadá, Anne de los Tejados Verdes de Lucy Montgomery en 1900. Es la época de apogeo también de las grandes novelas de aventuras y conquistas, como La Vuelta al Mundo en 80 días de Verne, en 1872, Emilio Salgari, Los Tigres de Montparnasse, que inicia la saga de Sandokan en 1896, Stevenson con La Isla del Tesoro en 1882. Me encantaría en algún momento hacer un club de lectura donde leamos todos estos libros y los revisemos, porque todo el mundo dice o habla de estos libros y es muy poca gente la que los leyó, ¿sí? Y junto con estos grandes autores también aparecen grandes ilustradores. Los grandes ilustradores de la época son Arthur Rackham, hay muchos más por supuesto, Beatrix Potter, Randolph, y Randolph Caldecott. Beatrix Potter es una de las primeras autoras integrales, ella hace tanto las ilustraciones como el texto, ¿sí? Arthur Rackham hace versiones ilustradas de casi todos los clásicos. Y Randolph Caldecott produce tanto impacto en el mercado americano que la medalla, el premio más grande que se entrega en Estados Unidos es la medalla Caldecott, ¿sí? Espérenme un segundo, avanzar. Y junto con estos niños y niñas tan obedientes aparecen tres grandes desobedientes, ¿sí? Tenemos a Tom Sawyer, a Pinocho y al estuarpete Pedro Mele. Pinocho está escrito por Carlo Collodi en 1883, él lo va entregando por folletos, que además estos folletines por entrega van teniendo mucho impacto en los niños y las niñas italianos,
y él va teniendo que hacer cambios en el guión de su historia a propósito de lo que le van exigiendo los pibes y las pibas. En un momento, de hecho, él mata a Pinocho y está en el barullo que se le arma, que lo tiene que revivir. ¿Sí? Y entonces hace todo una resurrección de Pinocho a propósito de que le fueron a cascotear la casa a Colovis. ¿Sí? Y también está el Stuart Peter, el Pedro Melenas, hace unos años, Impedimenta hizo una edición especial de Pedro Melenas, en donde le pide a un montón de ilustradores contemporáneos que hagan o que reversionen esta ilustración de Heinrich Hoffmann. Heinrich Hoffmann es un médico alemán que en 1845 hace un cuento para su hijo. Este cuento es un cuento absolutamente aleccionador. Él le quiere decir al pibe que lo que tiene que hacer es no meterle los dedos en la estufa, ni comerse los mocos, ni comerse las uñas. Y hace un libro desopilante, en donde a un montón de niños les pasan un montón de cosas terribles por hacer cosas que no deben. Y cada vez que este libro llega a los niños y las niñas, es absolutamente amado. Y el otro que tengo acá también es alemán, se llama Max und Maurice, es de Wilhelm Munich, está hecho, perdón, es de Wilhelm Busch, lo hacen en Múnich en 1865 y también es un libro muy divertido de estos dos nenes, Max y Maurice, que son malísimos. Se la pasan haciendo, iba a decir travesuras, pero no son travesuras, son cagadas las que hacen directamente. Entonces, por un lado están todos los niños que se portan muy bien en la escuela, y por otro lado están estos desobedientes que son hermosos como personas. ¿Sí? Y pasemos a la siguiente. Espérenme que estoy haciendo algo mal. Ahora sí. Vamos a hacer un salto cuántico y vamos a pasar al surgimiento del libro álbum, simplemente porque quiero hablar de Donde viven los monstruos. Todo esto empieza con el encuentro de unos grandes ilustradores con una increíble editora, Úrsula Nordström. Ella tiene un libro hermoso que está solo en inglés, que se llama The Genius, donde ella va contando cómo intercambia cartas con Tommy Ungerer, con Maurice Sendak y con todos con todos aquellos que les publica material. Leoni está produciendo en Nueva York. También es interesante ver esto, que es como si empezaran a crecer ecosistemas, ¿sí? Empieza a producirse en una zona geográfica un tipo de materiales que empieza a crearse, a formarse, y empieza un efecto rebote. Ocurre esto, por ejemplo, con Argentina, Buenos Aires, como un radiador de libros durante la década del 80-90, y como eso empieza a radiar a Chile, a Chile, a Uruguay, Colombia. Ocurre que hay momentos en donde en una zona geográfica empieza a desarrollarse muy fuertemente, y que para mí tiene que ver con una cuestión que es como un efecto colmena, ¿sí? Como un efecto de contagio creativo. Leo Leoni produce Pequeño Azul, Pequeño Amarillo, está traducido por Calandraca, y es uno de los primeros libros álbumes, ¿sí? Después, en la clase siguiente, vamos a hablar específicamente de libros álbumes y cómo se caracterizan y cómo los podemos encontrar y cómo usar. Pero ahora solo los vamos a nombrar así, superficialmente. Los Tres Bandidos, de Tommy Ungerer, está también en Nueva York en 1962. Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak, en 1963. La luna en mi cuarto, de Uri Shulevich, en 1963. Los pequeños macabros, de Edward Gorey, en 1963.
Y unos años más tarde está Ciraldo, un increíble ilustrador que todavía vive en San Pablo, su libro Flick. ¿Sí? Entonces, ahora, antes de hacer esto, voy a dejar de compartir porque voy a buscar, voy a leer donde me lo encuentro. No vaya a hacer cosa que alguien se vaya de un curso mío y me van a escuchar. Denme un segundo. ¿Va todo bien hasta ahora? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo para debatir? Ay, es que a mí no me gusta interrumpir porque me encanta escucharte hablar, así que yo prefiero dejar que hables, hables, hables y soy muy feliz. Pero que hoy tengo la boca, la voz tomada, no me dejen hablar tanto, hablen ustedes también. Estoy buscando dónde viven los monstruos, ¿sí? Porque obviamente pensé que estaban en el PPT. Entonces, pero no importa porque lo tengo tantas veces que en alguna parte. Porque sí hay una cosa que hay que hacer cuando uno lee con otros libros álbumes, que es que lo tenemos que ver al mismo tiempo, si no, no tiene ningún sentido. Estoy buscándolo, ¿sí? Denme un segundo. Un segundo. Un segundito más que lo tengo en alguna parte. Un segundo más. Yo ahí ya acabo de pedir a mis ayudantas que me lo busquen mientras voy a seguir con él. ¿Sí? Igual me encantaría que antes de que yo siga me cuenten si están de acuerdo, si les parece, si cerremos un segundito, porque yo voy muy a los pedos y me estoy comiendo toda la clase. Hay una pregunta en Sí. A ver. Catalina, ¿por dónde andás? Qué interesante tu pregunta. Estos libros llegaron no algunos años después. Llegaron, pero 30 años después. Ah, 40 igual años fue después. tanto tiempo. Sí. Es mucho, mucho tiempo entre que son producidos en inglés y llegaron acá. De hecho, la primera vez que se editó Donde viven los monstruos en castellano fue en los años 80, por una super editora que era la editora de Lumen. ¿Y cómo, Eh, o sea, qué se sabe respecto a la repercusión de la llegada de estas obras en países latinoamericanos? ¿Fue como en la lo que escuela pasa es que para estudiantes de literatura? ¿De qué manera se trabajaron? no, porque en general lo que ocurre es que cuando son tan distantes en el contexto de producción de la llegada, lo que ocurre es que no hay una repercusión que nosotros podamos como Caracterizar, englobar. sí o señalar, ay, mira, acá están leyendo donde viven, ¿sí? Sí, lo que ocurre es que en los años 90 los
ilustradores, y los editores, de repente descubren que existe un género que se llama libro álbum, todo el mundo flashea, ¿sí? Pero es muchos, muchos años después. Y de hecho, yo te diría, Catalina, que hace, no sé, 5 años atrás, yo todavía me cagaba a tortazos con especialistas de literatura infantil que me decían que no existen los libros álbum. Que son, me parece, ¿me escuchan? Sí, Ok. pero mi duda era, por ejemplo, a la publicación de libros infantiles, como para hacer cierta imagen también de los niños, por ejemplo, este contexto de la revolución industrial, de la creación de la familia como una institución al servicio neoliberal, y cómo se fue también amplificando la masificación de la impresión de textos. Perdón, estoy enferma. La masificación de la impresión de textos cuando llegaron a América Latina, como con qué fin se usaron. Por ejemplo, no hubo como el mismo uso didáctico de estas obras infantiles acá como si se hizo en Europa. En En aspectos... los libros que tenían fines didácticos, sí se hizo el mismo uso. Ya, a pesar de Tarde, la diferencia de pero el contexto mismo de uso. producción que estaba, ya. ¿Sí? Tarde, pero el mismo uso. Porque de hecho, hasta hace muy poco, los libros de niños y niñas tenían valoraciones acerca de cómo tenían que comportarse. Claro, por eso ¿Sí? mismo me lo preguntaba, como si se... Ahora, los Salga libros más- como Donde viven los monstruos, como Los tres bandidos de Ungerer, que son libros que son urticantes para el mundo adulto, casi no tuvieron repercusión. De hecho, yo todavía vendo en la librería de Miguel Monto y un montón de padres y un montón de madres dicen, ay, pero este libro es muy salvaje. Y sí, y sí. De hecho, se trata de eso. ¿Sí? Marshall, Una pregunta y una acotación. ¿Cuál fue el primer libro álbum que tú leíste y que te gustó más? Y segundo, con mi hijo de 10 y de 17 y mi esposo de 50, les leí La cigarra. Y solo llegué a la parte cuando sube al edificio. Y todos quedaron así, ¡no! ¡Cigarra! Y yo les dije, pero dejen terminar el cuento. Fue muy bueno, muy bueno. Les dio a pensar mucho y anduvieron como 2 semanas hablando del libro. son libros que golpean, es todo lo que está bien en el mundo. En realidad, cuando yo soy muy fanática de Donde viven los monstruos, así, fanática loca, ¿sí? O sea, no me hagan hablar de Sendak porque empiezo a... de hecho, ahora me voy a tomar un momento y les voy a pasar un video donde él habla, porque no hay cosa más hermosa que escuchar a Maurice hablar de su producción, ¿sí? Porque además es muy hermoso escucharlo hablar y saber que hay maneras de como seguir recuperando su voz. Ustedes no sé si saben, pero la voz de García Lorca no está recuperada en ningún lugar. Así que nunca le vamos a escuchar la voz. Me da una tristeza mortal. Estoy buscando... Tac, en el- ups. Denme 2 segundos que buscar, ¿sí? ¿Cómo se llama? Denme un segundo más y lo voy a compartir. Un segundo más. Empezó a andarse. Ahí va. Vamos. Acá. Why is Wild Things so much the book of my life? Who knows? I don't know. Un segundo porque no lo tenía con los subtítulos.
Denme un segundo. Why is Wild Things so much the book of my life? Who knows? I don't know. People want to, oh, what's there? I don't know. Mystery is there. Maybe you like mysteries. Like people say, why didn't you do Wild Things 2? Wild Things 1 was such a success. Go to hell. Go to hell. I'm not a whore. I don't do those things. Herman Melville said that artists have to take a dive, and either you hit your head on a rock and you split your skull and you die, or that blow to the head is so inspiring that you come back up and do the best work you ever did. But you have to take the dive, and you do not know what the result will be. I do not believe that I have ever written a children's book. I don't know how to write a children's book. How do you write about it? How do you set out to write a children's book? It's a lie. I don't believe in these awards. I don't believe in these clubs. So I'm much luckier than Herman Melville ever was, much luckier than William Blake ever was. But I still suffer from what they suffered from. I'm reading an interesting book now, The Life of William Blake. I've read many of them. That whole row back there is Blake. I can't figure out what it is, but I mean, what draws me to him so much, because I don't understand him. I still cannot read through one of his illuminated, I can't. I don't know what the hell he's talking about, but I love him. Like, if I were religious, I would feel that way about whatever. Ahora se los trato de copiar. Es todo lo que está. No estaríamos encontrando donde viven los monstruos, así que sí. Sigo adelante. ¿Ya me lo pasaste? Ah, sí, me lo pasaste. Ahora sí. Vamos. La noche que Max se puso su traje de lobo y se dedicó a hacer travesuras de una clase y de otra, su madre lo llamó monstruo y Max le contestó: te voy a comer. Lo mandaron a la cama sin cenar. Esa misma noche nació un bosque en la habitación de Max y creció. Y creció hasta que había lianas colgando del techo y las paredes se convirtieron en el mundo entero. Y apareció un barco, un océano con un barco particular para él, y Max se marchó navegando a través del día y de la noche, entrando y saliendo por las semanas, saltándose casi un año, hasta llegar a donde viven los monstruos. Y cuando llegó al lugar donde viven los monstruos, ellos rugieron sus rugidos terribles, y crujieron sus dientes terribles, y movieron sus ojos terribles, y mostraron sus garras terribles. Hasta que Max dijo: quietos, y los amasó con el truco mágico de mirar fijamente a los ojos amarillos de todos ellos, sin pestañear una sola vez,
y se asustaron y dijeron que era el más monstruo de todos. Y lo hicieron rey de todos los monstruos. Y ahora, dijo Max, que empiece la fiesta monstruo. Se acabó, dijo Max, y envió a los monstruos a la cama sin cenar. Y Max, el rey de todos los monstruos, se sintió solo y quería estar donde alguien lo quisiera más que a nadie. Entonces, desde el otro lado del mundo, lo envolvió un olor a comida rica y ya no quiso ser el rey del lugar donde viven los monstruos. Pero los monstruos gritaron: por favor, no te vayas, te comeremos, te queremos tanto. Y Max dijo no. Los monstruos rugieron sus rugidos terribles y crujieron sus dientes terribles y movieron sus ojos terribles y mostraron sus garras terribles. Pero Max subió a su barco particular y le dijo adiós con la mano. Y navegó de vuelta, saltándose un año, entrando y saliendo por las semanas, atravesando el día, hasta llegar a la noche misma de su propia habitación, donde la cena lo estaba esperando y todavía estaba caliente. ¿No es el libro más bello del universo? Es. Ustedes tienen que ser así con la cabeza. O si no, dejamos esto acá. Sí, sí, es adorable. Voy a volver al PPT para terminar. Con historia. Y vamos a entrar a lo que se puede llamar la consolidación, en el sentido de que es cuando el mercado está más consolidado y ya existe una industria editorial bastante más abierta. ¿Sí? Astrid Lindgren publica Pippi, Calzas Largas. Sí. Y está también publicando en los años 80 mi hermosísima Christine Nostringer con sus increíbles libros, Mi amigo Luquelay, Filo en Acción y Bonsai, que si ustedes están desde Santiago de Chile o desde Chile de algún lugar, Editorial Norma tiene todavía, y Santillana tiene todavía estos libros. Santillana de Argentina ya no los tienen. ¿Sí? Mi amigo Luquelay y Bonsai son libros increíbles para adolescentes. Filo en Acción es un hermosísimo libro para pibes más de primaria. Momo con Michael Ende y la historia interminable. Roald Dahl con toda su producción. ¿Sí? Después vamos a hablar un poco más de Roald Dahl y de la censura. Cuentos para jugar de Gianni Rodari, los cuentos por teléfono. Todo lo que se está haciendo en Francia con el pequeño Nicolás, con René Goscinny y las ilustraciones de Sempe, que también está en el mismo momento que se está produciendo los Asterix, que son los libros, los cómics más desopilantes, más profundos y súper complejos que leen los chicos y las chicas. Está produciendo Janos, y Babette Cole. Ulises Wenzel y el increíble Anthony Brown. Y entonces se va consolidando un mercado donde todo el tiempo está saliendo material muy interesante y que ahí lo que tenemos que empezar a hacer es separar la paja del trigo, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en la clase donde vamos a hablar de selección, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es empezar a hablar un ratito de algo que a mí me interesa mucho, que tiene que ver con cómo la idea de infancia se choca
con lo que la sociedad va marcando como correcto o incorrecto política. ¿Sí? Hay un texto muy increíble de María Teresa Nueto, que está en un libro que se llama Hacia una literatura sin adjetivos, este libro, que también voy a dejar de compartir. Está en un libro de Panamericana en Colombia, que no me acuerdo en cuál de todos, está en uno de los artículos, en uno de selección en Panamericana en Colombia, y no sé si está disponible en Chile. Pero lo cierto es que este texto de Andrueto, que se llama Los valores y el valor se muerden la cola, les voy a leer un poquitito, habla justamente, espérenme un segundo, obviamente ahora se me lo encontré. Vamos. En el proceso de percepción de un objeto, el acto de percibir es siempre insuficiente. Siempre hay más objeto que mirar. Siempre la mirada desborda hacia objetos que todavía no hemos podido observar. Quien percibe rodea el objeto de su mirada, de manera que nunca puede verlo en su totalidad, sino de modo sucesivo, incompleto, fragmentado. Y dice más adelante. Es lo que intento hacer en torno a esta materia tan compleja dentro de la literatura infantil, que es la cuestión de los valores. Los valores y el valor literario, que no son, eso digo yo, necesariamente lo mismo. ¿Sí? Los valores serían una cuestión de la ética, el valor literario sería una cuestión de la estética. Cuestiones que se conectan con otras cuestiones, dice Andrueto, tales como el deseo, la necesidad, la importancia de educar, la calidad literaria, la ética, el compromiso intelectual, el oportunismo de autores, editores, la estupidez de ciertos libros, la pretensión, el deseo o la necesidad de entretener, la siempre presente tensión entre autonomía y literatura, y la siempre presente tensión entre literatura y literatura infantil. Y ella empieza a iluminar. Y dice, más adelante, la discusión sobre lo edificante, lo político, lo social de una obra no es nueva e implica a la calidad literaria. La pregunta es si la obra debe ser vehículo de enseñanza o denuncia, y si esta característica alcanza para justificar la calidad literaria. ¿Sí? Nosotros este último tiempo hemos estado bastante seguido teniendo que hacer selección de materiales, y hay una cantidad muy infinita de materiales que están hechos con una predisposición edificante, pero edificante con valores nuevos. Por ejemplo, libros que hablan sobre el abuso sexual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una ley de ESI. Y entonces necesitamos tener libros que hablen sobre el abuso sexual. Y entonces tenemos libros muy interesantes, muy hermosos literariamente, libros que son una porquería. ¿Sí? Porquería también es un término técnico. Y sigue más adelante. Y esta es la parte más sustanciosa de la... Pero hay gran parte de la producción de libros para niños y jóvenes, por lo menos en mi país, es sierva de las estrategias de venta y del mercado. Esa abstracción que es el mercado, pero que cabría recordarlo, está integrada por personas de carne y hueso. Nosotros, los lectores, advierte que el cliente que hace compras más voluminosas es la escuela. Incluye en su currícula la educación en valores. Si no hay libros adecuados, habrá que editarlos. Si los han escrito, habrá que pedir a los escritores que lo escriban. Eso, pedir, sucederá solo al comienzo, porque después los escritores se encargarán ellos mismos de escribir ese tipo de libros, viendo lo abultado de su venta. Es tentador para un escritor saber que se puede escribir un libro, entregarlo rápidamente
a edición, verlo rápidamente en librería, recuperar enseguida las regalías, sobre todo cuando un escritor ha debido esperar 15 años. Es por supuesto importante para los editores editar libros que pueden venderse bien. Es muy tentador para la escuela tener resuelta la enseñanza de ciertos contenidos, en este caso la educación en valores, y dice Andrueto, rueda que rueda, por lo cual otra vez estamos al comienzo, la literatura es sierva de la pedagogía y de la didáctica, hemos hecho un largo viaje para llegar a ninguna parte. ¿Sí? Hemos salido lo que yo llamo los libros por derecha, estos libros que dicen que hablan de cómo los valores son los valores de los niños y las niñas que tienen que portarse bien, ser educados, etcétera, los valores de un mundo más conservador, por estos valores por izquierda, más progresistas, que son ahora la ecología, el cuidado del ambiente y todo lo políticamente correcto que está llevando adelante el progresismo. Y vamos dando vuelta en una rueda en donde todo el tiempo se está mordiendo la cola, como dice María Teresa. ¿Sí? Quiero leerles algo más, me interesa mucho que ustedes se vayan con conceptos duros, y les voy a leer a uno de mis escritores teóricos favoritos, que es el filósofo Jorge Larros. Voy a empezar a tomar mate para que el agua caliente un poquito la garganta. El artículo se llama El enigma de la infancia y está en un libro que se llama Pedagogía profana. ¿Sí? Pedagogía profana, el artículo El enigma de la infancia. Y dice, los niños, esos seres extraños de los que nada se sabe, esos seres salvajes que no entienden nuestra lengua. Voy a leerles de vuelta eso porque es lo más hermoso que van a escuchar en el día de hoy. Los niños, esos seres extraños de los que nada se sabe, esos seres salvajes que no entienden nuestra lengua. Sin embargo, podemos abrir un libro de psicología infantil y sabremos de sus satisfacciones, de sus miedos, de sus necesidades, de sus peculiares modos de sentir y de pensar. Podemos leer un estudio sociológico y sabremos de su desamparo, de la violencia que se ejerce sobre ellos. Tenemos bibliotecas enteras que contienen todo lo que sabemos sobre los niños y las niñas. Y legiones de especialistas que nos dicen lo que son, lo que vieron, lo que necesitan. En lugares como la televisión, las revistas, los libros, las salas de conferencia, las aulas universitarias, la Biblioteca de Santiago, ¿sí? Los cursos sobre literatura infantil. Podemos ir a grandes almacenes y encontraremos ropa de niños, juguetes de niños, libros de niños, objetos para los cuartos de los niños. Podemos repasar las carteleras de espectáculos y veremos películas de niños, teatro para los niños, música para los niños, exposiciones para los niños, parques de atracciones y circo. Si nos colamos en ciertos espacios, veremos que hay política social, educativa para la infancia y por lo tanto montones de planes y proyectos para los niños, hechos como se hacen los planes y los proyectos, con un diagnóstico de la situación, unos objetivos estratégicos, que da mucha risa porque sí soy, y una serie de mecanismos de evaluación. Y si nos dedicamos a conocer gente,
encontraremos enseguida multitud de maestros, psicólogos, animadores, pediatras, trabajadores sociales, pedagogos, monitores, educadores diversos y todo tipo de personas que trabajan con niños y que son muy buenos especialistas, muy buenos técnicos y también están determinados por objetivos. La infancia es algo que nuestros saberes, nuestras prácticas, nuestras instituciones ya han capturado, algo que podemos explicar y nombrar. No obstante, y al mismo tiempo, la infancia es lo otro, lo que siempre, más allá de cualquier intento de captura, inquieta la seguridad de nuestros saberes, cuestiona el poder de nuestras prácticas y abre un vacío en el que se abisma el edificio bien construido de nuestras instituciones de acogida. Pensar la infancia como algo otro es justamente pensar esa inquietud, ese cuestionamiento y ese vacío. Es insistir, una vez más, los niños, esos seres extraños de los que nada se sabe, esos seres salvajes que no entienden nuestra lengua. ¿No es hermoso? Y ahí sigue hablando sobre la otredad. Dice, por otra parte, la infancia como algo otro, no se reduce a lo que hemos sido capaces de someter a la lógica, cada vez más afinada en nuestras prácticas y de nuestras instituciones. Pero tampoco puede confundirme con lo que aún no podemos someter, lo que todavía se nos resiste, los que saben, los que siguen investigando. La infancia, como algo otro, no es el objeto o el objetivo del saber, sino lo que se escapa de cualquier objetualización y lo que se desvía de cualquier objetivo. ¿Sí? Y entonces, si nosotros partimos pensando, me encanta tu cara, Sofi, porque yo sé que esto lo estás absorbiendo para la práctica, cuando uno trabaja con esta idea de que la infancia es lo otro, ¿sí? Con esta idea que también usa Freddy González da Silva, de que los adolescentes son sujetos migrantes que caen a este mundo nuestro, lo que nos va a ocurrir es que vamos a empezar a entender que estamos hablando a una otra edad en la que nuestros recursos son inabarcables, ¿sí? Nosotros no podemos hacer que un cuadrado entre en el lugar de un círculo. Y entonces nunca vamos a terminar de entender qué es eso de la infancia. Quizás la única manera que tengamos de entender qué es eso de la infancia es un poco hablar de nuestra propia infancia, ¿sí? Empezar a ir a ese lugar que fue nuestra infancia y empezar a entender qué es lo que ocurría, qué me ocurría a mí, cómo era mi recepción de los materiales, qué me pasaba, ¿sí? O empezar a mirar a los niños y a las niñas con una mirada extrañada, ¿sí? Para poder empezar a ver cómo van capturando las cuestiones de la literatura, del arte, ¿sí? Ustedes se han detenido a mirar cómo mira o cómo sujeta un bebé por primera vez un libro y cómo lo sujeta cuando pasaron 3 semanas. No les digo 10 años, 3 semanas, ¿sí? Cómo va incorporando habitualmente la apertura de la página, el paso de la página, ¿sí? O cómo hace un niño cuando escucha por quinta vez un libro que ama, ¿sí? Cómo mueve los labios. A mí me da mucha gracia porque en TikTok hay un filtro que es el filtro Shakira, que vos te lo pones y cantás la canción de Shakira. Pero nosotros lo logramos todo el tiempo eso, cuando le leemos a un niño o una niña en una escuela, el mismo cuento otra vez y otra vez. Vas a mirarlo y vas a ver que están todos. Porque te están siguiendo el relato, ¿sí? Y ahí no necesitamos filtro de Shakira. Entonces, por un lado,
La infancia es lo otro, ¿sí? La infancia es lo otro. Y en países como los nuestros, en países como Chile, como Argentina, como Uruguay, como Colombia, como Venezuela, países donde los niños y las niñas están sujetos a condiciones extremas, en su mayoría, donde los pibes y las pibas se desmayan en la escuela porque no tienen para comer, ¿sí? Donde los chicos y las chicas van sin zapatos a la escuela. La cuestión del arte nunca es vana, ¿sí? Nunca es superfluo. Encontrar, o sea, mostrarle a un niño, una niña, un ser como Max, ¿sí? Que puede decirle a su mamá monstruo, por supuesto lo castiga, porque bueno, la mamá tenía que hacer lo que tenía que hacer. Pero también saber que Max puede volver a su casa, que la cena lo va a estar esperando y todavía estaba caliente. Y saber que eso va a significar que un montón de pibes y pibas va a decir, no tengo ni mierda a nadie que me espere en mi casa. Porque también ocurre en esta sociedad que es muy gracioso, están todos recontra mil preocupados de los contenidos y nadie se ocupa de que no hay nada más solitario que la infancia. En este mismo momento hay un montón de pibes y pibas solo en su casa porque su mamá trabaja en un shopping y sale a las 10 de la noche. Y tienen 10 años y están haciendo su comida. Y quizás cuidando a 3 hermanitos de 9 y 6. ¿Sí? Entonces la infancia también es la intemperie y la desprotección. Levantaste la mano, Mel. Hola, buenas tardes. Yo le estaba escuchando hablar y me llena de emoción esas caras de los Yo no te niños. escucho, ¿ustedes la escuchan? No se oye nada. Sí, se escucha. Entonces Yo me te está escucho. Me pasando pego. una cosa. Espérame un segundo, Mel. ¿Cómo Sí, no? un segundo. A ver. Habla Ahora de sí. vuelta. Ahora Que yo no sí. te escucho. ¿Ya se escucha? Leti, ¿te sacás el micrófono para escucharte a ver si no soy yo? Sí, se escucha, yo le escucho. No, no escucho a nadie. Denme un Yo la segundo. Un escucho segundito. también, yo la Yo escucho también la también. escucho. Voy a desconectar y conectar el Yo auricular. también la escucho. 2 segundos. Muy bien. Hablen otra vez. A ver, probando. ¿Se escucha? Sí. Ahora sí, sí, sí. Ahora sí. Que yo la estoy escuchando, además que estoy disfrutando. Tengo cara seria, pero por cansancio, pero me estoy disfrutando mucho esto. Y esa imagen de los niños disfrutar la lectura. Este año estoy haciendo algo diferente. Yo no soy bibliotecaria ni nada, soy maestra, pero este año estoy desde la biblioteca y es justamente el estar en el taller, como darle sentido a lo que he vivido durante este año escolar y ver a los niños con la emoción de que alguien les dedica un tiempo para leer, no solo su historia favorita, sino encontrar nuevas historias e incluso verlos ir a la biblioteca más frecuentemente a, profe, recomiéndame un libro. Eso ha sido de verdad para mí algo espectacular y entender que muchas veces no hay quien les lea en sus casas y tienen ese momento de escape para que alguien que ama lo que está haciendo, porque creo que tiene que haber mucho amor en esto para poder transmitir por esa historia. Entonces, escucharla hablar de todas estas reflexiones me mueve a pensar, bueno, vamos en el camino correcto, nos falta todavía un trayecto muy largo, hay mucho que aprender, pero vamos como en el camino de sentir que los chicos puedan entender la lectura como algo más que les pueda permitir explorar nuevos mundos, dejarse llevar por la imaginación, que yo siento que, y a veces leer algo que les es similar a lo que están viviendo, o sea, que es como un mundo nuevo. Quería compartir esa experiencia que me ha envuelto en este mundo totalmente apasionante. Igual, Amelie, te digo que hacer laburo de biblioteca es de los más importantes de todos los laburos que hacemos. Sabés que la biblioteca es
uno de los lugares de la lectura. Así Y que acá en el Zoom de la Biblioteca de Santiago tenemos que reivindicar la biblioteca como uno de los centros lectores de la escuela. Sí, la literatura es un refugio, la literatura es un encuentro amoroso y la escuela es un gran democratizador, ¿sí? La escuela es un lugar donde los niños y las niñas van a ser niños. Eso lo dice Escría, lo dice La Rosa, y también lo dice Garza en una hermosísima charla que dio el año pasado en el Leer Iberoamérica Lee, ¿sí? Él dice, uno de los grandes problemas que tenemos en este momento es que los niños, al estar sujetos en las familias durante los años de pandemia, quedaron sujetos a los consumos culturales de las familias y perdieron al gran democratizador que es la escuela, ¿sí? La escuela, como gran democratizador, lo que hace es otorgarle a todos los niños y las niñas una cantidad de palabras, de recursos, de herramientas, al mismo tiempo y a todos. Al estar sujetos de lo que cada familia le puede proveer, se produce un desbalance. Y entonces, una de las cuestiones que a mí me causa mucha gracia es que los padres reclaman porque los niños no aprenden de la escuela, y la escuela podría decirle, mi amor, no aprenden de la escuela porque vos no estuviste adentro 2 años y ni mierda hiciste nada, ¿sí? Y lo único que querían en general los padres es que los pibes volvieran a la escuela porque les tenían las pelotas llenas. Las grandes marchas de la pequeña burguesía era, por Diosito, abran las escuelas porque me tiene la bola llena, viejo. Y estamos grabando, ya sé. Ya sé que me están grabando diciendo las bolas llenas. Pero bueno, la vida es así. También es un término técnico, Lore. Entonces, la escuela, al no ser el gran democratizador, ocurre algo que tiene que ver con que los niños y las niñas quedan a merced de los consumos culturales de la familia, ¿sí? Y en muchas casas no hay biblioteca. En muchas casas tampoco hay cama, no hay, no sé, agua caliente, no hay gas. En muchas casas no hay paredes. Y entonces tampoco le podemos exigir a todo el mundo que le lea un cuento. A mí me da mucha gracia, hay una campaña horrenda que se llama Por un Chile que lee, que hay unas señoras chetísimas que dicen, bueno, vamos a leer, uno de los tips que le doy es que le lean a los chicos antes de dormir. ¿Leer antes de dormir? Luego, ¿vos sabés a qué nos acuesta la gente? ¿Sabés si tiene cama para acostarse? A ver si tiene un libro para leerle. ¿Le estás proveyendo el libro para que le lea? Ahí está. Es tremendo, tremendo cuando las campañas de lectura se hacen desde lugares de personas que no están ni en la escuela ni en las casas para ver lo que ocurre. Y además en Chile van el oro los libros. Acá en Argentina, que estamos en plena crisis, también. Entonces, ¿por qué llego yo a putear a leer Por un Chile que lee? Ah, ya me acordé. Porque estábamos hablando de las ideas de infancia. Lo primero que tiene que hacer un mediador, una mediadora, yo odio la palabra mediador y mediadora, pero por ahora no encontré una mejor. No me gusta facilitador de lecturas porque no es fácil. No me gusta formador de lectoras y lectores porque ¿quién sos vos? No me gusta mediador porque no me gusta estar en el medio de nada. No quiero que los niños lean sin tener que estar yo ahí en el medio. Puenteador de lecturas podría ser. Tenemos que buscar la palabra para saber qué es esto que hacer. Entonces, nosotras tenemos que reflexionar acerca de cuál es mi idea de infancia, ¿sí? ¿Qué creo yo que es un niño? ¿Cómo defino yo a un niño o una niña? Apreciadora. Me gusta apreciador de lecturas. Muy bien. Vamos, escribir es todo lo que está bien. Pero, o sea, si yo no reflexiono acerca de qué creo yo que es un niño o una niña, no voy a poder saber
¿Qué es lo que me está llevando de la nariz para hacer esto que estoy haciendo? ¿Qué quiero yo? Hay que reflexionar acerca de cuestiones súper claras. ¿Por qué quiero que lean? ¿Cuál es la razón por la que yo, Carola Martínez Arroyo, quiero que lean los niños? ¿Sí? Y cuando yo lo tengo claro, cuando yo empiezo a conceptualizarlo, voy a poder entender cómo llego yo a hacer selecciones, a colocarme, a ponerme, a presentarme frente a las lectoras y los lectores. ¿Sí? Verónica, en este momento sí, el Plan Nacional de Lecturas en 2020 mandó una colección que se llamaba Leer Abre Mundos, un ejemplar para cada escuela, y este año un programa que no depende del Plan Nacional, que se llama Libros para Aprender, está mandando un libro para cada niño o niña de sala de 3, 4 y 5. Pero es solo para las escuelas públicas, no para las escuelas privadas. ¿Sí? Y en Chile también hay grandes programas de lectura. ¿Sí? Está el CRA, que ha entregado hermosas colecciones, entre las que está Matilde, y que llegó a todas las escuelas. Y también la DIVAM, que ahora no se llama DIVAM, le voy a pedir, que se llama Dirección de Bibliotecas Públicas, que también entrega mucho material a las bibliotecas públicas. ¿Sí? Entonces, en la medida que yo puedo ir conceptualizando cuál es mi posición con respecto a la infancia, con respecto a la literatura, ¿qué considero yo que es un libro para niños y niñas? ¿Sí? ¿Cuál es un libro para niños y niñas? ¿Qué es un libro para niños y niñas? Cuando voy a la librería, ¿a qué estante me voy? Cuando voy a la biblioteca pública, ¿a qué estante voy a buscar libros? ¿Sí? Son cuestiones sobre las que yo tengo que reflexionar en mi propia práctica. Si soy editora, ¿cuál es la idea de infancia que está atrás de los libros que voy a publicar? ¿Sí? Si soy bibliotecaria, ¿cuáles son los libros que voy a leer de acuerdo a la idea de infancia que yo tengo? Hay un artículo que le voy a pedir a Leti que se los comparta acá, que se llama Todos somos sensores, está subido a Imaginaria. Es de un escritor inglés, norteamericano, que se llama Perry Nodelman, que escribe en los años 80 un libro súper interesante, un texto súper interesante, que se llama Todos somos sensores, y que dice básicamente que todos censuramos. ¿Sí? Por buenas razones, por malas razones, todos censuramos. El año 2018 o 9, él revisa esta idea de que todos somos sensores a la luz de todo lo que está ocurriendo y lo políticamente correcto, y revisa algunos conceptos de este primer artículo. Y él dice que en su momento él decía no hay que censurar nada, los niños tienen que leer lo que se les cante, pero hoy yo no diría lo mismo. ¿Sí? Y nosotros, yo formo parte, dirijo el plan de lectura de la Ciudad de Buenos Aires, y como por tanto soy la referente jurisdiccional del Plan Nacional de Lectura por la Ciudad de Buenos Aires, entonces formo parte de todas las colecciones de selección, todas las selecciones de libros para mi jurisdicción, que es Cava. El año pasado hubo una selección de libros para adolescentes y llegaron unos libros que nosotros, los electores que toda la vida habíamos defendido que jamás había que censurar nada, censuramos. Y no censuramos poquito. Censuramos
a lo bestia y sin ningún resquemor. ¿Sí? ¿Por qué lo hicimos? Porque nosotros evaluamos los hijos. La escuela es un lugar donde los niños y las niñas deben estar protegidos, ¿no? Un profesor, una profesora que hace clase a pibes que tienen 15 años, no les va a mostrar en la clase de ESI, Educación Sexual Integral, un video porno, ¿no? Y si lo hace, va a ir preso, básicamente. ¿Sí? Pues bien, algunos editores enviaron a la selección de libros para las escuelas secundarias, por ejemplo, un cómics en el que un nene miraba por una ventana cómo sus padres tenían relaciones sexuales. ¿Sí? Y había Y una en de el cómic, pedofilia, ¿te acordás? y en el cómics aparecía la familia, o sea, el papá y la mamá carchando adentro y el nene mirando por la ventana. O sea, no es que se ahorraban, o elidían, o metaforizaban. No. Lo mandaron para la escuela. Había otro que, como decía Leti, era un libro donde decía en la contratapa, en este libro podrás observar y vivir la experiencia de la pedofilia desde los ojos de un pedófilo. ¿Por qué querría mandar a la escuela un libro para vivir la pedofilia desde los ojos de un pedófilo? Porque alguien querría mirar la pedofilia desde los ojos de un pedófilo en un libro, ¿sí? Y así, sucesivamente. Y entonces, lo que nosotros empezamos Perdón. Sí. Carola, te hago una consulta. ¿Dijiste que lo enviaban las editoriales? Sí, para que nosotros lo evaluáramos, para que formara parte de la colección. Y nosotros tomamos la decisión de decir, no, este libro está descalificado. Y cuando lo descalificamos, le pusimos al señor editor, oiga, señor editor, este libro no solo contraviene cuestiones de la escuela, curriculares, sino que también atenta contra la salud física y psíquica de los niños y las niñas que están contenidos en la ley, no me voy a acordar ahora, 18.000, no me acuerdo Contra cuánto. los derechos de las niñas y las niñas, ante todo. Claro. Entonces, la censura tiene un sentido cuando nosotros y nosotras estamos trabajando desde distintos lugares. Igual eso lo vamos a ver cuando veamos selección. Me estoy yendo, me voy a traer. Entonces, perdón, la idea de infancia lo que hace es colocarme en una... Ay, yo creo que ya tengo que ir cerrando, porque era hasta 7:30, ¿no? Bueno, estoy yendo bien. Muy bien. Entonces, necesito que ahora me hagan todas las preguntas antes de que Lore me diga si ya terminó. Ya me prendió la cámara, mirá. ¿Preguntas? ¿Dudas? Vanessa, lo que te... venite a la librería. Hola, Carola. Sí, ¿Me escuchas? te escucho. Soy Paola de Guadalajara, Jalisco, México. Y estoy muy contenta de escucharte, de compartir esto contigo. Y ahorita que dijiste de Lorca, estoy leyendo a Federico García Lorca con mis alumnos de secundaria. Estoy leyendo Bodas de Sangre. Y estaba así como temerosa porque acabo de encontrar a un chico, a un actor que es idéntico a Federico García Lorca, así como cuando era jovencito. Y yo tengo mucho por actividad el llevarles a los personajes, a los muchachos. Una vez que leamos, o sea, por ejemplo, acabamos de leer Aura de Carlos Fuentes y se les apareció Felipe Montero un día
ahí en el salón, en nuestro salón de 50 muchachos atestados, llenos de calor y encerrados, ¿no? Como suelen ser acá las aulas en México. Y de repente llegó Felipe Montero desorientado pidiendo trabajo como maestro de historia. Y el director, con la complicidad, pues llegó detrás diciéndole: señor, usted no puede estar en esta secundaria, sálgase. Y él dijo: no, es que vi el anuncio en el periódico, soy Felipe Montero, vengo por el puesto de maestro de historia. Y el director, que ya sabía que iba a llegar Felipe Montero, pues empezó a hacer como esta parafernalia de decir: no, por favor, sálgase, voy a llamar a la policía. Y entonces ya los muchachos dijeron: no, déjelo, es Felipe Montero. Y ya habíamos hecho pues muchas cosas alrededor de Aura, y le pudieron preguntar directamente a pues sus preguntas, ¿no? Sus dudas respecto al libro. Y fue muy bonito. Luego les comparto fotografías. Y ahora estamos leyendo Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Y ahorita que hablaste de Lorca fue como una señal para mí, porque estaba dudosa de contactar a este actor que es idéntico a Lorca de jovencito, así esos retratos que tiene de jovencito muy guapo, es igualito. Y estaba dudosa de que, bueno, ahora en lugar de que se les aparezca el personaje, que se les aparezca el actor, bueno, que se les aparezca el escritor y venga y platique con ellos. Y precisamente estaba buscando, dije, bueno, creo que no hay ninguna entrevista, video, algo para que el actor pueda basarse en el registro y quizás pueda pues imitar la voz de Lorca. Y es cierto, hablamos mucho sobre la muerte de Lorca, revisamos su biografía, aprovecho, ahorita que dices también esto de cómo seleccionar los libros. Bueno, acá en México esto de la educación sexual es algo, esto sigue siendo un tema tabú. Y a pesar de que tenemos autoridades, talleres que están a favor, todavía la sociedad está renuente de que se hablen estos temas. Y yo aprovecho un tantito estos libros para poder hablar un poco sobre educación sexual, orientación sexual, que tanta falta le hace a los chicos en nivel secundaria. Entonces, bueno, fue una señal. Así que ya te estaré platicando, les estaré contando en las siguientes clases si realmente Lorca se nos aparece y habla. Pero mira, estaba dudosa y creo que esto es una señal. Gracias. Dale. Igual soy loquita por Lorca. Lorca tiene... Sí. Además, hay que reivindicarlo como un detenido desaparecido. Hay que quererlo mucho a Lorca. No hay ningún registro, hay un montón de anécdotas, y unas anécdotas de Lorca con Neruda viajando, porque eran re amigos, haciendo boludeces. No me acuerdo exactamente cómo es la anécdota. Me la voy a tratar de acordar para la otra clase, así te la cuento. Y hay un video en internet de Neruda hablando de Lorca, porque se amaban. Neruda y Lorca organizaron la huida de las familias republicanas en el barco que llegaron hasta Chile. Era un hermoso, ¿no? Un hermoso. Entonces, preguntas, así ya cortamos, ¿no? ¿Estamos bien? Nos vemos el próximo miércoles. Les pido disculpas, yo había agendado cualquier cosa, pero tenía el problemita de que estaba en la feria y bueno, no pude, no tengo el don de la ubicuidad. Así que muchas gracias, nos vemos la próxima semana. A quienes ingresaron, porque yo les mandé un link, me escriben para que se los vuelva a mandar. Nosotros ya sabíamos que se inscribieron 150 y llegan 50, así que le voy a pedir a Lore que abramos de vuelta una inscripción para que lleguemos, no sé, a 50 más y la clase que viene esté un poquito. ¿Sí? Dale. Nos vemos en otro. Muchas gracias. Chao.